Martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él les dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, la palabra de Dios trae muchas enseñanzas, con cada gesto, con cada acto de nuestro Señor Jesucristo, con lo que nos narra el autor sagrado, con las palabras de nuestro Señor. El Evangelio de hoy empieza presentándonos a Jesús, el autor sagrado, San Mateo, Jesús apresurando, apremiando a los discípulos para que suban a la barca y vayan a la otra orilla. Y mientras tanto él también se quedaba para despachar a la gente, es decir, para despedirlos rápidamente. Nos preguntamos, ¿por qué el apuro del Señor? ¿Por qué que los apóstoles vayan inmediatamente ya, suban a la barca y se vayan a la otra orilla? ¿Por qué él despacha a la gente rápidamente? Habían comido, sería media tarde, poco más, de repente estaba por oscurecer. Pero en todo caso, la pregunta es, ¿por qué apremia a nuestro Señor? ¿Por qué les apresura tanto a los apóstoles como a la gente? La razón la dice el mismo San Mateo después. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Jesucristo tiene urgencia de orar, de rezar. Podríamos decir, es Dios. ¿Cómo puede tener, qué necesidad tenía él de orar, de rezar? Y es que nosotros casi siempre identificamos la oración solamente con la petición, pedir cosas. También nuestro Señor seguramente que pediría por todo el mundo, por sus apóstoles, por la gente que le acompañaba, pero sobre todo Jesucristo, como buen hijo, necesitaba hablar con su Padre Dios. Eso es la oración, hablar con Dios. Necesitaba comunicarse,
necesitaba dialogar con su Padre Dios. Estamos ante el núcleo, el centro de lo que sucede al interior de la Santísima Trinidad, que no es otra cosa que el amor. Y el amor es comunicación, el amor es armonía, el amor es unidad. Eso es la oración de Jesucristo. Por eso Él necesitaba hablar con su Padre Dios. Apenas después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Casi podríamos pensar, imaginarnos que San Mateo está queriendo decirnos que subió corriendo al monte. Tantos montes conocidos como hay en nuestras zonas, como este monte Cerro Patrón en Santa Cruz de Flores, como el cerro donde está la cruz de los pescadores, que nos permiten pasar de San Antonio a la Ensenada o a León Dormido, y tantas otros montes, el monte de las Cruces de San Mateo. En todo caso, Jesucristo sube al monte a solas para orar. Decíamos, esta es la oración del cristiano. Esta es la forma como también deberíamos fomentar en nosotros. Comunicarnos con Dios, dialogar con Dios. Esto es también la forma, lo que debería haber al interior de cada familia cristiana, de cada familia: amor, comunicación, diálogo, armonía, unidad. Después dice que, después de narrarnos San Mateo lo que los apóstoles en la barca están pasando, porque ya ha entrado la noche, el mar se pone un poco bravo, el viento empieza a soplar fuerte, más aún en contra hacia donde iban, y de madrugada se acerca el Señor andando sobre el agua. De madrugada. Si ha subido al monte a eso de las 4 o 5 de la tarde, y de madrugada, pensemos 4 o 5 de la mañana, se ha pasado en diálogo con su Padre Dios más de 10 horas, 12 horas, conversando, hablando, dialogando con su Padre Dios, comunicándose con su Padre Dios, con esa forma tan cariñosa y tan especial de nuestro Señor, como también la tenemos nosotros con nuestros padres. A nuestros padres, a nuestros papás, no lo llamamos padre, lo llamamos papá, papito, en forma muy cariñosa. De esa manera llamaba Jesucristo a su Padre Dios, cuando decía, y lo ha dejado así el autor sagrado, Abba en arameo. Abba no es el formal padre, en ese caso sería Ab. Abba es papito, papá, y de esa manera trataba Jesucristo a su Padre Dios. Decíamos que de madrugada se acerca a Él, donde están los apóstoles remando pues con mucho esfuerzo, y esto supone que habrían pasado muchas horas, alrededor de 10 horas, pues rezando. ¿Y qué es lo que le dice nuestro Señor? Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Estaban en esas dificultades. Ante las dificultades, escuchar siempre que Jesús nos dice, ánimo, soy yo. Él está siempre con nosotros, sobre todo cuando esta barca, que es la iglesia, es zarandeada, es atacada, es vilipendiada. O también esa barca que es cada una de nuestras personas, cuando también nos vemos de repente zarandeados por la tentación. Escuchar siempre que Jesucristo nos dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. O también cuando
cuando estamos ante dificultades como puede ser la pandemia y todas las consecuencias que está trayendo. Ánimo, soy yo. Nos cuenta San Mateo que se asustaron los apóstoles y que San Pedro, cuando lo reconoce, le va a decir: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Jesucristo le va a decir: ven. Y Pedro va a empezar a caminar sobre el agua, pero cuando siente la fuerza del viento, el rugir de las olas, le va a entrar miedo. Empezó a hundirse y entonces va a gritar: Señor, sálvame. Esas olas, ese viento, esa tormenta son también los problemas, las dificultades de la vida, de la iglesia o también personal. Entonces hay que acudir al Señor, no solamente para esas ocasiones, sino siempre, pero en todo caso, especialmente en esas ocasiones. Señor, sálvame. Ante las tentaciones, Señor, sálvame. En los pecados, Señor, sálvame. Porque el demonio, como dice San Pedro, está como león rugiente, rondando, buscando a quien devorar. Invocar siempre a Jesús: sálvame. Y Jesús extendió la mano, le agarró y lo sacó. Jesús siempre nos está extendiendo la mano, siempre está también a nuestro lado para ayudarnos, pero también es verdad que siempre nos está interpelando nuestra fe, nuestra conducta, reclamando nuestra fe. Cuando San Pedro le dice: Señor, sálvame, y el Señor le estira la mano y la agarra, le va a decir: ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Entonces, también en las dificultades hay que recurrir al Señor, pero también es verdad que esas circunstancias son para reactivarnos en nuestra fe. Y subieron a la barca y cesó el viento. Con Jesucristo en la barca, es decir, con Jesucristo en la iglesia, con Jesucristo en nuestra vida, entonces cesa el viento. Las dificultades, los problemas, las tentaciones, no porque desaparezcan esos problemas, esas dificultades, esas circunstancias adversas, sino porque tenemos la fuerza para enfrentarlos. Y aquí nos dice el autor sagrado que subieron a la barca y cesó el viento. Cesó el viento. ¿Cuántas enseñanzas nos trae pues los evangelios que la liturgia de la Santa Misa nos propone, como el día de hoy, y que nos permiten renovar nuestra fe en Jesucristo, cuyo poder no ha disminuido, siempre está presente. También lo dice de alguna manera al final el autor sagrado, San Mateo, al final de este evangelio. Llegan ya a tierra, la gente lo reconoce, empieza a pasarse la noticia de que está por ahí nuestro Señor Jesucristo y le llevan todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto y cuantos lo tocaron quedaron curados. Le pedían tocar siquiera su vestimenta, su vestidura, su manto, tocar a Jesús. Nosotros tenemos la oportunidad de tocarlo en la oración, en la Eucaristía, en la Sagrada Comunión, en las procesiones, en el rosario, en los sacramentos. Siempre podemos estar tocando a Jesús. Su poder no ha disminuido, su fuerza no ha disminuido. Les decía que este evangelio nos permite renovar nuestra fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestra fe en su poder y en su gracia. Qué mejor que hacerlo con la intercesión de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.